Amigos de la revista Aguanta Magazine, yo soy el doctor Diego Balcón, soy médico especialista en epidemiología y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, coronavirus, y algunos otros aspectos relacionados con la comunidad LGBT y QA. Así que, venga de ahí. Una de las grandes preguntas que nos hacen es cómo yo puedo prevenir contagiarme de esta enfermedad. Una de las grandes medidas que se están implementando es incrementar y eficientar el lavado de manos. No solamente un lavado cualquiera, sino que insistir en la técnica adecuada y que esto consiste en 5 pasos muy fáciles. Es moja las manos, frotas con jabón líquido de preferencia las palmas, te vas con los dorsos, posteriormente haces el lavado de los nudillos, entrelazas las manos, los pulpejos. Finalmente, vuelves a enjuagar las manos, tomas una toalla de papel desechable, con eso cierras la llave y puedes abrir el pórtico de la puerta del baño y posteriormente la desechas en el bote de basura. ¿Por qué insistimos en esto? Porque un lavado correcto de manos evita que al estar manipulando algunos otros objetos como puede ser el pasamanos del autobús, las manijas de las puertas, los teléfonos, podamos llevar este virus que se encuentra en las superficies después de que alguien estornuda o tose y los podamos llevar hacia las manos autoinoculándolos. Eso es lo que tratamos de evitar con el lavado exhaustivo de las manos y de manera frecuente. Si no tienes agua y jabón cercana, trata de utilizar alcohol gel, cualquiera de uso comercial lo puedes utilizar, pero sin que esto sustituya el lavado adecuado. Algunas otras medidas es que mantengas una sana distancia de las personas que están enfermas con cualquier enfermedad respiratoria y al menos por 1 metro de distancia, lo ideal serían 2. Y además de esto también tenemos que insistir en las personas que ya muestran sintomatología respiratoria, evitar estornudar o toser al aire o protegernos con las manos. Lo ideal es el tosido o estornudo de etiqueta, que se le llama, que es con el pliegue interno del codo. Nos cubrimos si es que no tenemos un pañuelo desechable para poder utilizar. Estas son las medidas básicas en las que nosotros debemos insistir en cualquier etapa en la que pueda permanecer esta epidemia. Otra de las preguntas que nos hacen es que si en realidad existen estas fases de las que se está hablando en los medios de comunicación. Efectivamente, nosotros delimitamos esta epidemia en 3 fases. Nosotros actualmente en México al día de hoy estamos en fase 1. ¿Qué quiere decir? Que nuestros casos son de importación y que vienen ya contagiados de algunos de los otros países que están sufriendo ahorita la epidemia, llegan y manifiestan los síntomas en México, pero todavía no se demuestra una transmisión mayor o únicamente llega a haber casos asociados a estos padecimientos. Quiere decir que algún contacto cercano de estas personas se contagia, pero todavía no hay un contagio hacia afuera, hacia el exterior. La fase 2, en cuanto llega a haber ya una dispersión de la enfermedad dentro del país, quiere decir que ya las personas se están contagiando unos a otros dentro de México, ya sin el antecedente de viaje de los últimos 14 días a alguno de los países afectados. Ya la transmisión nosotros le llamamos una transmisión comunitaria. Y una tercera fase en la que nosotros declaramos una fase epidémica, en la cual el número de casos ya asciende a más de miles de personas contagiadas y la transmisión obviamente ya está dispersa por todas partes y todos los lugares deben de comenzar a tomar ciertas medidas. ¿Cuáles son las medidas que se deben de ocupar en cada una de estas fases? En la primera fase en la que les estaba comentando, que es la fase en la que tenemos casos importados, se deben incrementar todas las medidas de higiene que ya previamente les mencionaba. Aún no hay una cancelación de eventos ni cierre de lugares, pero se deben incrementar todas estas medidas. En una forma en la que empiezan a crecer el número de casos, cuando ya empieza a haber cientos de casos, ya son casos locales, ya no son solamente de importación, entonces sí deben de incrementarse las medidas básicas de higiene, pero además debe de comenzar a haber cancelación de los eventos masivos y de cualquier otro lugar donde haya congregación de personas. Y en una tercera fase, en la fase epidémica, evidentemente el cierre de lugares, el cese de clases y cualquier otra actividad que no sea necesaria o vital para la persona y que le evitemos el uso del transporte público o acudir a lugares concurridos, es primordial
ya hacer todo este tipo de distanciamiento en estos lugares para evitar que haya un mayor número de casos y sobre todo contener la epidemia ya en estas fases. Alguna de las cuestiones que sale por allí en redes sociales es decir, ¿qué nosotros podemos hacer o evitar hacer para que la enfermedad no se siga diseminando en el país? Bueno, de primera instancia, si no tienes que salir de viaje a algún otro país o dentro de la ciudad y lo puedes posponer, es la mejor medida para evitar estar en los aeropuertos, por ejemplo, que son lugares concurridos, donde hay luego retrasos de vuelos de 2-3 horas y estás con mucha más gente de muchos lugares, de muchos países incluso, y que no sabes si en ese momento, aunque no muestren los síntomas, ya son portadores de la enfermedad y te puedan estar contagiando en primera instancia. Segundo, evitar acudir ahorita a fiestas, antros o cualquier otro sitio donde haya una congregación importante de personas y el contacto entre los individuos sea mínimo. ¿Qué debe de hacer las personas ahorita? Pues tratar de limitar el contacto físico con otras personas, evidentemente guardando una sana distancia y sobre todo cuando ya la persona muestra síntomas de alguna enfermedad respiratoria, debemos de guardar algo que le llamamos una sana distancia, por lo menos de 1 metro, para evitar que todas las gotitas de saliva que nosotros no podemos ver y que ahorita por ejemplo estoy expulsando sin que se noten, estas gotitas puedan estar contaminadas ya con el virus y nosotros al respirar o incluso tocar algunos objetos a donde cayeron nos podamos autoinocular y esto haga que siga creciendo la epidemia como tal. Más que es importante mencionar y que no solamente en un caso como este que estamos viviendo una pandemia, yo creo que es en general. Debemos de tratar de ser más conscientes al tener nuestras relaciones sexuales. Ahorita, de verdad, el sexo casual es algo que debe de pasar a un segundo término y deberíamos ser más conscientes que a través de este tipo de relaciones de riesgo nosotros nos podemos contagiar no solamente de coronavirus, sino de un sinfín de enfermedades que a veces pasan desapercibidas y no solamente hablamos de VIH-Sida, sino también algunas otras de transmisión sexual que ya están quedando como en el olvido de la gente. En estos momentos lo ideal es evitar este tipo de conductas de riesgo mucho más que lo habitual y tratar de fomentar otras formas de comunicación, de vivir nuestra sexualidad, pues practicar sin ningún problema la masturbación, conocerte más, gozar más de tu propio cuerpo, darte placer tú solo, sin ningún problema, ya que una vez que pase toda esta fase de contingencia, ya volverás a tu vida normal, pero por el momento lo más recomendable es guardar esa distancia con las personas. Desafortunadamente los mexicanos somos muy dados al afecto, al cariño, a la solidaridad, a visitarnos, a estar con los cuates el fin de semana, pero ahorita sobre todo debemos de tratar de evitar estar en contacto íntimo o en aglomeraciones con algunas otras personas. Alguna otra persona se me acercaba y me decía, oiga doc, ¿y le puedo hacer una pregunta un poco ya de otro tipo? Adelante. Y me dice, ¿qué pasa si yo a mi pareja sexual le quiero realizar un beso negro? ¿Eso lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Ahora como está el coronavirus, ¿qué sucede? Hasta el momento y hasta el día de hoy y en este mes de marzo, toda la información va fluyendo y recuerden que todo en este tema nuevo va cambiando. La única vía comprobada que está hasta el momento del contagio de esta enfermedad es vía transmisión respiratoria, es decir, al aspirar todas estas gotas de saliva que les mencionaba hace un rato y se transmite al llevarlas a nuestro interior, ya sea por la respiración o que hemos tocado algunos objetos que están contaminados y los llevamos hacia las mucosas y que es una puerta de entrada para todos estos microorganismos. ¿Qué pasa con el realizar un beso negro, que es el contacto de la boca con el ano de la otra persona? Bueno, hay algunos estudios que sugieren que pudiera haber también alguna transmisión que le llamamos fecal oral, es decir, por contacto con estas zonas con nuestra boca. Todavía está bajo estudio, pero ante este tipo de sospechas yo sería de la recomendación de que evitar ahorita de entrada pues todo contacto físico y pues un poquito más allá
y más profundo en este caso. Un consejo más, si tenemos en casa o somos nosotros pacientes que vivimos con VIH-Sida, con diabetes, con hipertensión arterial, obesidad o alguna otra enfermedad que debilite nuestro sistema inmune, hay que tener particulares cuidados porque no significa que seas más propenso a que te infectes, sino que una vez que adquieres la infección es más probable que tu cuadro se agrave y que no sea como en la mayoría de los casos, que puede ser una sintomatología muy leve o incluso asintomáticos que no muestran los síntomas como tal de la enfermedad. En estos pacientes que nosotros los consideramos como un grupo de riesgo, además de las mujeres embarazadas, por mencionar alguna otra, que están expuestos a que su cuadro sea mucho más grave. Entonces sí tenemos que tener un especial cuidado con todos estos pacientes. Si nosotros somos esos pacientes, si tenemos esos pacientes en casa o son amigos o familiares. Así que por el momento vamos a tratar de limitar las visitas con estas personas, vamos a tratar de mantener la comunicación vía electrónica y todos los medios que existen, pero vamos a evitar ir a verlos porque aunque no tengamos síntomas de enfermedad respiratoria, puede ser que ya seamos portadores y les estamos llevando el virus hasta su casa. Entonces, en este caso, vamos a tratar de limitar las visitas a los abuelitos, al sugar daddy, ¿por qué no? Ahorita les vamos a decir, ¿sabes qué, baby? Ahorita, papi, te vamos a ver dentro de 15 días y mientras tanto seguimos el amor y nuestra relación vía texto o el sexting o hacemos FaceTime para que no muera el amor. Cualquier otra situación puedes implementar en estos momentos para evitar la sana distancia. Evita acudir, por favor, ahorita a los antros, las fiestas, ya habrá tiempo para hacer todo esto, pero solamente es exponerte a riesgos innecesarios. Ahorita lo ideal es mantener una sana distancia, aun cuando no se ha lanzado una alerta nacional, que ya para el número de casos que tenemos deberíamos estar mucho más conscientes y agarrando todas estas medidas de prevención para evitar el contagio y la diseminación de todas estas enfermedades. Entonces tenemos que aplicarnos con todas estas medidas. No olvidar que no solamente se trata de nuestra salud, sino también de la salud de nuestros seres queridos. Bueno, y por último, algunos consejos más que les pueda dar. Recordarles nuevamente del lavado correcto de las manos. Número 2, practicar los saludos saludables, que son aquellos que no implican besar, abrazar o saludar de mano o con abrazo. Hay que mantener una distancia y podemos saludar con un simple hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludo militar, un saludo muy tailandés y alguna otra serie de saludos, el rocker para los cuates o cualquier otro que se te pueda ocurrir sin ningún problema. Bueno chicos, espero que les haya sido de utilidad esta breve información que les estamos compartiendo el día de hoy. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram aparezco como Dieguito-BC, ahí hablamos de todo este tipo de temas y algunas otras locuras que también seguramente les pueden gustar. Y para más información, información fidedigna, actual y verdadera, pueden seguir las páginas de la Secretaría de Salud, el Facebook de la Secretaría de Salud, el Facebook del Instituto Mexicano del Seguro Social, que momento a momento van actualizando todos los datos y podemos estar al pendiente para saber cuáles son los procedimientos a seguir, en qué momento se van a empezar a cerrar algunos lugares y toda la información más real y fidedigna, y evitar compartir todas aquellas noticias que son de páginas no oficiales, porque lo único que fomentamos es que crezca el pánico y la desinformación, y realmente eso es lo peor y lo que menos deseamos en un momento como este. Espero saludarlos pronto y que tengan excelente día.